somos Lunes Deportivo. Ahí está Gualesquito, soy Gillo Cavalar, estamos aquí LD Conexión. Suscríbanse, denle un like, ayuden y compartan este video, síganos y siempre activos en la jugada. Somos dos personas que hablan de fútbol cotidianamente y cada vez en cuando tenemos una información acertada que darles. Si les entretiene, saben, denle like para saber que esto gusta. Vamos a hablar hoy sobre los escándalos de las del fútbol. Los grandes escándalos. Hay muchísimos, pero hay unos que tienen mayor relevancia que otros por quienes participan. Saben que esa es la diferencia también. O sea, no es lo mismo que, pues por lo menos en el caso nuestro mismo, que lo voy a soltar como una chispita así, el Trujillano tuvo caso de corrupción. Y por eso el Trujillano está jugando ahorita donde está jugando y estuvo a punto casi de desaparecer como institución. Estamos hablando de nuestro equipo del lugar donde somos nosotros, del equipo que juega en Trujillo, del Trujillano. Pero obviamente ese no va a tener la relevancia que tiene un club grande de Europa donde se mueven millones y millones de dólares. O sea, esta es otra escala. Sí, Por eso es que, claro, tienen una relevancia y son historia y vamos a hablar de eso hoy. Vamos a tocar algunos puntos. es que en muchos deportes sucede, no solamente en el fútbol. Yo siento que en los deportes en el mundo, desde que existen las apuestas, no solamente en el fútbol, sino yo creo que en todos los deportes ha habido algún caso de apuestas, algún caso de corrupción. Yo digo que, por ejemplo, hoy en día se podría saber que es una de las cosas que más afecta al fútbol, porque en años recientes todavía se han visto casos, ¿sabes? Se han visto casos de jugadores, se han visto casos de equipos, incluso de organizaciones, y yo solamente me pregunto a veces por qué las apuestas afectan tanto al fútbol como tal, por qué es tan importante el tema de las apuestas, las sanciones a las apuestas y lo que puedan las apuestas ocurrir en el fútbol si el fútbol es un deporte tan global, ¿me entiendes? Puede suceder desde las ligas más inferiores hasta las ligas primeras. ¿Porque usted cree que sigue siendo un problema las apuestas en el fútbol hoy en día? Muchas cosas por la deportividad primero. Después también tenés el caso de que hay mucho dinero que se maneja. También gente que va, sobre todo también la hinchada, que también va a los partidos. Entonces nada es literalmente lo que parece. Hay situaciones que obviamente involucran, con lo que tú decías, el tema de las apuestas, que está involucrado jugadores, cuerpos arbitrales, el staff, director del técnico y ya en los casos más graves que han existido, hasta el mismo presidente del club, que por ahí hay unos a nivel histórico que quedaron destituidos de por vida, porque se han ido modificando mucho esas sanciones. Claro. Y afecta mucho entre lo más mínimo hasta lo más grave, porque se modifica los resultados de los partidos y en teoría modifica la tabla completa, porque puede ser algo muy tonto que se haga, puede modificar la tabla completa, beneficiar y perjudicar a otros. Hay unos que no se ven claramente beneficiados, porque tú dices, ah, sí, este primero con este tercero y tal, y este quedó segundo, el otro quedó quinto, sí, pero y el que estaba de 17 que se jodió, tuvo que descender, se ve afectado a nivel económico, a nivel deportivo, todo por este tema de la apuesta que obviamente al no haber algo que sea limpio, que sea claro, pues obviamente perjudica también siempre a alguien y eso es lo feo también de las apuestas. Yo siento que sigue afectando, las apuestas siguen afectando al fútbol, lo dijiste muy bien, la verdad es por la cantidad de dinero que se mueve, por la cantidad de dinero que puede generar y por la cantidad de gente que ve el fútbol, porque globalmente creo que de los deportes que más se ve, de los deportes que más se sigue, donde hay ligas desde la Conchinchina hasta Venezuela, hasta, no sé, hasta en el Congo hay fútbol. Entonces se puede meter mano en cualquiera de esos ligas para ganar dinero. Lo insólito de esto, creo yo, de este tema es que siga sucediendo al más alto nivel o que los equipos más grandes se vean, pero ahí es donde se mueve más dinero, porque para nombrar brevemente algunos de los casos más grandes que conocemos, pero el Calciatori en Italia fue uno de los casos creo que que la gente más conoce. No sé si tú quieres agregar otro ahí. El Totonero, que es el de la Quiniela Negra en Italia, que ese también es un clásico. Los dos que mencionamos son de la Serie A, pero también los mencionamos como a nivel de escándalos los más grandes porque están involucrados equipos grandísimos. O sea, no es que está involucrado un equipo cualquiera, no. Está involucrado, marico, el Milan, ¿sabes? Sí, Ya, digo, obvio. son los casos más populares, la Lazio, un montón de equipos, y de esos equipos tienes que pensar que todos estaban alineados, tanto jugadores, cuerpos arbitrales, la misma directiva de los clubes, jugadores importantísimos. Claro, El Totonero es de los 80, claro. pero que en esa época siento que había mucha más corrupción. Antes había mucha más corrupción porque también estaba metido, como te digo, desde el presidente del club hasta el que limpiaba los vestuarios. Pero en este caso que cada vez ha ido cambiando mucho más hacia adelante porque, bueno, es mucho más difícil ser corrupto ahora, ¿me entiendes? Sí, en ese sentido todos se puede hacer y pasa,
pero ahora es mucho más difícil que participe todo el mundo así tan boleta, no pasa actualmente así, Claro. pero sí hay. Claro, igual se han seguido viendo. Por ejemplo, hubo de 2009 al 2011 estuvo uno de los casos más grandes que tuvo en toda Europa, que fue el conocido caso Buchum o el Europol, donde hasta en Champions League hubo más de 200 equipos involucrados en esa vaina. Obviamente, yo siento que ahí eso pasó más por debajo de la mesa porque cómo van a sancionar 200 equipos, o sea, se acaba el fútbol, ¿sí me entienden? No pueden hacer más nada. En el 2023 todavía estaba en Brasil una que se llama Operación Penalidad Máxima. Lo dije en mi brasilero perfecto, en mi portugués perfecto, que también fue uno de los más fuertes en Brasil. Y también se han visto casos de jugadores particulares como Iván Toney, por ejemplo. Ajá. Como Lucas Paquetá, que ese no se llevó a cabo porque no hubo mucha evidencia de que sucediera. Sí fue raro lo que pasó en ciertos casos, pero obviamente como no había pruebas, no se desestimó y ya, igual fue sancionado, pero se desestimó. Y el caso de Tonali, que estamos hablando literalmente de apuesta deportiva, que Tonali tenía problemas de ludopatía que son conocidos y fue sancionado también por 10 meses porque obviamente él estaba metido en cosas que él hacía él mismo para poder desde ahí hacer una apuesta. Y tenía, me imagino que su equipo donde obviamente él hacía, ya marico, voy a hacer esto y tú apuestas en este momento para que yo me gane este dinero, el repartimos y ahí obviamente todo eso tiene su estrategia de apuesta y era un dineral lo que apostaba. Está muy bien que hablemos de esos dos casos porque también, bueno, tenemos que decir que cómo es una apuesta deportiva ilegal, ¿sabe? Cómo afecta a los jugadores. Pues todo el mundo sabe aquí el concepto, etimológicamente, una apuesta deportiva es poner dinero a cualquier equipo o cualquier resultado, cualquier situación que pueda pasar en un evento deportivo y lucrarse de ello si se da, ¿no? La cuestión es cuándo se pasa a ser ilegal o cuándo viene a afectar, cuando el jugador o una persona que está involucrada directamente es la que pone esa apuesta porque ¿Qué va a pasar? porque o puede influir a que eso suceda, y influir a que eso suceda más allá de que sea legalmente, éticamente también, ¿sabes? Porque también hay un código ético que en todas las profesiones y también se tiene un código de ética. Ya cuando influye directamente, si tú sabes, porque mucha gente dirá, ah, pero ¿cómo va a decidir el resultado de un partido? Alguien que no sepa, pues, Claro, y uno dice, en las apuestas hay muchísimas, marico, hay un desglose de todas las cosas por las cuales tú puedes apostar. claro. Son como 300 opciones, literalmente, si por lo menos lo que pasa en el PSG, mucha gente lo va a usar de referencia porque mucha gente está apostando en los partidos del PSG y eso lo está haciendo en casi todos los partidos para elevar la presión. Es algo que vio Luis Enrique de otro entrenador. Él dijo, me sirve porque mi equipo juega con una presión muy alta, somos rápidos y tenemos mucha posesión y vamos a hacer eso. Pero la gente, los apostadores dijeron, aquí tenemos dinero fácil y al principio esa pagaba alto y empezaron a darse cuenta que lo hacía siempre, entonces empezaron a ir a apostar ahí. ¿Y cuándo sería ilegal eso? Cuando un jugador del PSG se vea que está apostando sobre eso, o que alguien cercano o que tenga alguna conexión con el jugador del PSG apueste que eso va a suceder. Póngale que el hermano de Luis Enrique esté apostando a que el primer tiro va a ser así. Ya Luis Enrique no va a poder decir que eso se lo vio otro técnico, sino sería un caso de alguna apuesta que está haciendo. Ahí es donde se pone la neblina y se empieza como a anular la legalidad del asunto de la acción deportiva con la apuesta. En el fútbol hoy en día la influencia de las casas de apuestas, por ejemplo, son gigantes. Yo digo que la mayoría de creadores de contenido o gran mayoría de ellos, hay muchos que se niegan, ¿no? Eso es un tema también que se puede tocar. ¿Qué tan ético es tener una casa de apuestas a tu favor como patrocinando o no patrocinando? Yo creo que eso es más tema social de otro peo, pero yéndonos al deporte, ¿no? A lo que estamos hablando del fútbol. Por ejemplo, en la Premier League, casi 20 equipos tienen casas de apuestas deportivas en sus franelas como patrocinantes. También no es algo que está mal visto en el deporte, porque el mismo fútbol acepta eso. Bueno, la Premier como tal, ¿no? Porque una curiosidad también es que hay ligas como la Liga Española o la Liga Italiana donde está prohibido tener casas de apuestas como patrocinante o mostrar alguna publicidad de casas de apuestas. También dependiendo para quién lo veas, ¿no? Porque por lo menos a mí me gustan las apuestas. No de forma, no como ludópata, pero sino de repente uno decir, en alguna oportunidad se va a una final de mundial y me gusta como, mira, le voy a meter esta platica aquí a él. Claro. Pero viéndolo como una real entretención de un momento puntual. No como hay gente que dice, no, marico, está peleando estos caballos que le falta una pierna y, ¿sabes? Sale corriendo a apostarle eso yo lo veo como ya ludopatía, que nosotros no estamos de acuerdo aquí. Igual un saludito para Betano si nos quiere patrocinar. Y para Betania, ya en el bloque donde yo vivía también.
que es el dinero que mueven, ¿sabe? ¿Cómo se le niega a un equipo a una casa de apuestas? Bueno, en la Premier di el dato y son 9 de 20 equipos. En la liga pasada usaban patrocinantes de apuestas, hasta equipos grandes. Manejan tanto dinero que en un momento ellos vienen a proponer un patrocinio o una publicidad o lo que sea, vienen con un dinero exagerado y hay equipos que lo necesitan, la verdad. Entonces yo creo que eso puede suceder, ¿sabes? La Juventus, que fue la que fue más perjudicada, descendió a la segunda división y el Milan creo que tuvo 15 puntos de sanción y que igualmente, aquí voy a dar este dato solamente porque es muy relevante, en esta temporada donde el Milan sale perjudicado, igualmente gana la Champions, porque eso fue en 2006-2007. Entonces, mucho del equipo que tenía, que eran puros cracks, que muchas veces uno piensa, coño, esta gente amaña partido. Sí, obviamente no tiene nada que ver con la plantilla como tal, o sea, de cómo juega. Porque tú puedes tener a Kaká y Kaká es un jugador que era Balón de Oro, pero muchas veces era un detalle que es como, mira, pero si estos partidos son patas, nosotros apostamos ahí y ganamos plata. Pero no va a afectar el rendimiento del futbolista como tal, sino que hay ciertas cositas que van a influir en el resultado. Igual el Milan podía seguir siendo el primero. Te voy a leer las sanciones que se dieron en ese entonces. La Juventus es despojada de sus dos títulos, de sus dos últimos escudetos, 2004-2005 y 2005-2006, y su descenso a la Serie B con 30 puntos de penalización, más una multa de 120.000 euros. Esa mierda. Sí, voy a agregarle algo a eso para de una vez que estamos hablando de eso. La 2005, 2000, la 2004-2005 queda como título desierto, o sea, esa no se lo gana a nadie, pero la siguiente, que es 2006, 2005-2006, se lo gana al Inter. O sea, que el Inter que estaba de segundo pasaría a tener un nuevo escudeto por esa sanción. Ok, Imagínate la sanción con no sabía el eran dato. 2 títulos. Ujú. Sí, Por pero ejemplo, no, estamos legal. el Milan pierde 15 puntos y disputa la Champions League, no en su fase de grupos directamente, sino en la fase previa. Lo sancionaron al Milan en Europa también. No solamente afectó la Serie A, sino lo llevaron a Europa también. Aún así se clasificaron y y terminó ganando el torneo. Que después de apostar ganó el torneo. Más una multa de 100.000 euros. La Fiorentina desciende a la Serie B y se le descuentan 12 puntos y una multa de 100.000 euros. Y la Lazio pierde 30 puntos y es multada con 100.000 euros. Eso fue lo que pasó. Mira, 30 puntos, es un coñazo de puntos. Sí, apelaron y algunas cosas bajaron. Por ejemplo, a la Lazio le bajaron la multa de los 100.000 dólares y solamente perdió 30 puntos. La Fiorentina no la descendieron, sino que no tuvo derecho a competir en ninguna competición europea. El Milan sí que perdió 30 puntos y quedó igual. Y la Juventus sí no tuvo ningún tipo de perdón en ese momento. ¿Usted sabe en qué se basó el totonero? ¿Qué más o menos fue el totonero? Claro, lo mismo que amañaban partidos, diferentes partidos para dar resultados y apostar, porque en esa época estaban las mafias italianas y entonces ellos también tenían mucha influencia en el fútbol y entonces todo ese núcleo de personas como que, vamos a decirlo, conspiraban para apostar, pero estaban metidos desde el presidente de los clubes hasta el que va. Entonces era una operación mucho más amplia. Sí, Por eso es como ese es un tema de escándalo de apuesta, pero también que involucra a las mafias italianas. y porque eran clandestinas. En ese momento las apuestas no eran por casa de apuestas ni nada, sino que eran clandestinas y se dio lo que se llama la quiniela negra, que es lo que significa totonero en español, pues. Estamos hablando de que esto sucedió en el 79-80. Lo que había leído es que alguien hizo una denuncia porque escucharon a una persona de un restaurante, como el dueño de un restaurante, hablar de eso. Sí. Entonces la persona que escuchó hizo una denuncia y se empezó toda esta investigación. Sí, fue un frutero de Roma. El dinero al final mancha la pelota y el único fútbol que se juega de verdad es el que se juega en el barrio, en la calle, con amigos carajitos, o sea, cuando está chamito y juega. Ese es el fútbol de verdad. Y de ahí sale el fútbol de barrio, ese es el fútbol de verdad. Donde todo cuenta, de repente hubo un refresco y todo el mundo toma de ese refresco, o sea, que al final nunca importó eso, sino era jugar y como pasarla bien y divertirse. Pero el fútbol es un negocio.